Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es música y letra de la oración de fe. La oración es un medio de expresión del conocimiento o desconocimiento que tenemos de Dios. La primera parte del primer libro de Samuel, capítulo 2, es una oración de Ana, muy rica en contenido doctrinal. Es la oración perfecta. No estamos diciendo que al orar debamos exhibir discursos teológicos. No oramos como el que habla a los demás, como el que predica o anuncia un sermón en la oración, sino que hablamos con Dios desde la sencillez y la sinceridad de nuestras palabras, como el que habla con un Padre amado. Pero esas palabras deben expresar la verdad adquirida en nuestra experiencia redentora con Dios, y la verdad de nuestro conocimiento sobre sus poderosas obras en general, sus obras con el resto de la humanidad. Comparemos metafóricamente a la oración de fe con la música y la letra de una canción. El conocimiento de Dios adquirido por nuestra experiencia sería la música, y el conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios sería la letra. Veamos. La música expresada en la oración es el conocimiento de Dios adquirido por la experiencia. En Apocalipsis 14:2 se dice, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Se está hablando en este texto de una voz que suena como música. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Una voz que sonaba al sonido que tienen las arpas, que sonaban como las arpas. Ana hablaba a Dios desde su real y objetiva experiencia de salvación y de protección. Ana conocía a Dios como su Salvador. En este caso, el Salvador del enemigo en forma de adversidad. En 1 de Samuel 2:1 se nos dice que Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Al final de su experiencia de dolor, de oración, de petición y de concesión de lo que Dios le dio, ella habla de que Dios es su Salvador, aquel que le salvó del enemigo, de aquella rival que la enojaba, que la entristecía. En Job 42, 4 al 5 se dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La experiencia de Job fue una experiencia de conocer más a Dios después de la prueba. En el caso de Ana, sucedió algo semejante. Ella conoció más a Dios. Ella conocía a Dios ya, pero conoció más a Dios a lo largo de su prueba, a través de la mano de Dios concediéndole el don de su corazón. Ana, por tanto, conocía a Dios, no solo como su Salvador, sino también como su poderoso refugio en la tribulación. Ambas cosas las debe de experimentar todo hijo de Dios, todo hijo amado de su Padre Dios. En 1 de Samuel 2:22, ella dijo, no hay refugio como el Dios nuestro, no hay refugio como el Dios nuestro. Para nosotros, los actuales ciudadanos del mundo, pues esto del refugio nos suena como un poco lejano. Pero en aquel tiempo que la gente tenía que caminar de un lugar a otro,
que tenía que pasar por adversidades, de tempestades, de vientos, de inclemencias diversas que hacían daño. Tener un refugio frente a todo eso era muy importante. Cuando los personajes bíblicos dicen que Dios es su refugio, ellos están pensando en el peligro de la climatología, en el peligro de las alimañas o en el peligro incluso a veces de personas, bandidos que venían en contra de la vida. No hay refugio como el Dios nuestro. Dios es ese refugio que podemos encontrarnos en el camino, que nos protege del tiempo, de las bestias, de los enemigos. En 2 de Samuel 22:3 encontramos que se dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Este es otro personaje, otra situación, otro momento, pero también aquí se está viendo a Dios como fortaleza, como escudo, como refugio, como salvador. Esta era la experiencia de todos los creyentes verdaderos en el Antiguo Testamento. Dios es mi refugio. Y Ana conocía a Dios como Salvador, pero también le conocía como refugio en la adversidad. Ana conocía que el Dios Santo requería de ella una actitud y una conducta santa. En 1 Samuel 2, 2 y 9, ella decía: no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, él guarda los pies de sus santos. El creyente entiende que Dios es santo y que por tanto uno debe ser santo. No hay forma de relacionarse con un Dios santo más que con la santidad. En 1 Pedro 1:15 se dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, Ana tenía a Dios como su Salvador, tenía a Dios como su refugio y tenía a Dios como el Dios Santo. Y a este Dios, Ana le mostraba que entendía su obra entre las personas. Hay una obra de Dios entre las personas y Ana conocía esa obra. Ana sabía que el Dios verdadero, que conoce todas las cosas, juzga con justicia al arrogante. Ella estaba experimentando la arrogancia de una rival, de una mujer. Y en 1 Samuel 2:3 se dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Ana era una mujer juzgada, atribulada por ser juzgada, por ser menospreciada, y ella sabía que Dios ve estas cosas. A veces cuando somos juzgados y atribulados, nos dejamos llevar por el peso de la adversidad y olvidamos que Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Salmo 58:11. Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Todas las cosas que pasan son vistas por Dios. Dios las ve. A veces nos podemos sentir como que nadie nos juzga, que nadie contempla las maldades ajenas sobre nosotros. En el caso de Ana, de aquella mujer que la hería, o en el caso también de Ana, aquel hombre que le juzgó. Pero Ana sabía que Dios lo ve todo y que Dios lo juzga todo. Ana sabía que la capacidad y fortaleza para todas las cosas que se hacen en la vida viene de Dios. En 1 Samuel 2, 4 al 5, ella dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Todo viene de Dios. Dios da la fuerza para la lucha. Dios da la fuerza para dar a luz.
Dios sacia al hambriento, todo viene de Dios. Si Dios quiere, tenemos fuerza, capacidad para las cosas de la vida, y si Dios no quiere, no. Por eso, en medio de su angustia, de su adversidad, ella no solo tenía una percepción correcta de Dios, como hemos visto, Dios es Salvador, Dios es el refugio, Dios es santo, sino que sabía que Dios lo ve todo, lo controla todo. Nada escapa al conocimiento de Dios. Todo viene de Dios, la fuerza viene de Dios. Por tanto, ella tenía un conocimiento real de Dios, un conocimiento real de la salvación, del cuidado protector de Dios. Y todo esto era como una buena música que acompañaba a la oración de Ana. Ella oraba desde el conocimiento de Dios, desde el conocimiento real de Dios. No como hemos leído, de oídas te había oído, sino mis ojos te ven. Una mujer creyente que oraba a un Dios que conocía bien, que sabía quién era Dios, que tenía control de todas las cosas que pasaban. Por tanto, esta era la música de la oración de Ana, su conocimiento de Dios a través de su experiencia propia. Y después está la letra de la oración. La letra de nuestra oración es el conocimiento de Dios que tenemos a través de su palabra. Está el conocimiento que tenemos de Él por la experiencia y el conocimiento que tenemos por su palabra. En Daniel 10:9 se dice, oí el sonido de sus palabras. Oí el sonido de sus palabras. Por tanto, las palabras también expresan un conocimiento de Dios, las palabras que decimos. La actitud muestra conocimiento de Dios, pero las palabras que decimos también. La oración manifiesta el grado de conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. La palabra enseña que todas las cosas, buenas o malas, proceden de Dios. En 1 Samuel 2:6-7 se dice Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y en Lamentaciones 3:31-32 y 38 se dice, el Señor, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Esta es la enseñanza de la Biblia sobre el origen de las cosas buenas o malas que suceden en nuestras vidas. Todo viene de Dios. Lo bueno o lo adverso viene de Dios, con un propósito, evidentemente. Pero nada sucede por casualidad. La casualidad no existe. Nos dice el Nuevo Testamento que un pelo no cae de nuestra cabeza sin el permiso de Dios, que un pajarillo no cae sin el permiso de Dios. Por tanto, esto lo sabía Ana por la palabra. Ella lo expresa en su oración. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Este conocimiento que tiene de Dios viene por la palabra. Esta es la letra de la oración. La letra es el conocimiento de Dios por la palabra. Porque la palabra enseña al creyente. Enseña que Dios exalta al pobre y al humilde. 1 Samuel 2:8 dice Ana, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Esto que dice Ana es lo que dice el Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Las mismas palabras de Ana las dice la palabra de Dios en otra parte. Por tanto, estas eran cosas que ella había aprendido de la palabra de Dios.
Así pues, la oración de Ana contenía la música del conocimiento de Dios adquirido por la experiencia y, como estamos viendo, la letra del conocimiento de Dios adquirido por la palabra. Y la oración recta armoniza perfectamente estos conocimientos. El conocimiento adquirido a través de la experiencia propia con el conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios. Es como la música y la letra de una canción. Ambas deben ir en armonía. Cuando van en armonía, la canción resultante es bella, es hermosa. No puede haber contradicción entre la música y la letra, porque entonces la canción se convierte en algo horroroso, algo esperpéntico. No puede haber contradicción entre lo que enseña la palabra de Dios y la experiencia que uno diga tener de Dios. Si Dios dice que Dios es bueno, uno no puede experimentar que Dios es malo. Si uno experimenta que Dios es malo, a pesar de que la Biblia dice que Dios es bueno, a pesar de que la letra de Dios dice que Dios es bueno, entonces si uno cree conocer a Dios de una manera distinta de la que dice la palabra de Dios, hay entonces un problema. No puede haber contradicción entre lo que enseña la palabra y la recta experiencia de la palabra y de Dios mismo. En 1 Samuel 2, 9 al 10, dice Ana, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Estas palabras de Ana armonizan perfectamente el conocimiento adquirido por la experiencia y el conocimiento adquirido por la palabra. Aquí estas palabras muestran una perfecta eh, sincronía entre palabra y música, entre experiencia y conocimiento por la palabra. Lo que dice Ana, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Bueno, esa es la realidad. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. He aquí cosas de las que está hablando Ana que uno puede saber por la Biblia, pero también por la experiencia. Y ambas cosas son perfectamente las mismas que dice la palabra, las mismas que después ella experimentó de Dios. En Tito 2, 1 al 2, Pablo habla de estas cosas, el apóstol Pablo habla de estas cosas, cuando dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A partir de aquí sigue hablando que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Empieza a desarrollar lo que tiene que decir, pero la primera parte habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra del creyente cuando ora debe ser de acuerdo con la sana doctrina. La palabra de Dios enseña muchas cosas sobre Dios, sobre sus promesas, sobre su forma de proceder, sobre todo lo que tiene que ver con Él. Y todas esas cosas que Dios nos muestra en su palabra está interrelacionado con las buenas acciones humanas. Las promesas de Dios, por ejemplo, conducen a las respuestas de Dios a esas promesas, cumpliendo esas promesas en aquellos que son fieles y que son obedientes. Nos dice 1 Samuel 2:11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquí vemos cómo Dios cumplió su promesa, cómo Dios cumplió lo que dijo que había dar a Ana. El niño, aquí aparece, el niño es Samuel,
que llegaría a ser el profeta Samuel, y ya lo encontramos aquí, ministrando a Dios, como por otra parte Ana había prometido y como Dios también cumpliría su promesa. En Santiago 1.17 se dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En definitiva, la palabra de Dios contiene el conocimiento de Dios, verdadero de Dios, de Él, de su naturaleza divina, de sus promesas, de sus obras, de todo cuanto tiene que ver con Dios. Y el creyente tiene que conocer a Dios por su palabra, porque es la revelación que Dios hace de sí mismo. Y también tiene que conocerle, como hemos visto, por la experiencia. Pero ambas cosas deben de armonizar, cual música y letra de una canción. Debe haber perfecta armonía. Hemos estudiado, estimados hermanos y amigos, el tema que hemos llamado música y letra de la oración de fe. Y hemos dicho que la música expresada en la oración es el conocimiento de Dios adquirido por la experiencia. Ana hablaba con Dios con el sonido agradable de una experiencia real y objetiva, tanto de salvación como de protección propia. Ana hablaba a Dios con la celeste música de un entendimiento correcto sobre su obra de juicio, de fortaleza o de cuidado en todas las personas. Y también hemos dicho que la letra de nuestra oración es el conocimiento de Dios que tenemos a través de su palabra. La letra recta de la oración manifiesta el grado de conocimiento que tenemos por la palabra de Dios de que todas las cosas proceden de Él. La letra recta de la oración armoniza perfectamente el conocimiento adquirido a través de la experiencia propia con el conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios. En segunda de Juan 1.9 se dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Que Dios nos ayude a hacer la oración de los justos, la oración de Ana, una oración que tiene una buena música y una buena letra. Una buena música porque es el correcto conocimiento por la experiencia de Dios, y una buena letra porque es el correcto conocimiento de Dios a través de la letra de su palabra. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos suplicarte que nos ayudes a conocerte por tu palabra y por nuestra experiencia de ti. Que conozcamos por tu palabra todo lo que tú dices de ti, todo lo que has hecho a lo largo de los tiempos y que ha quedado registrado para que nosotros conozcamos esas obras. Todo lo que tú has prometido y quieres hacer por nosotros y en nosotros. Que te conozcamos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tener cada día más conocimiento de tu palabra y por ella de ti. Y también, Señor, ayúdanos a conocerte cada día de nuestra vida a través de una experiencia de ti, a través de tu salvación, a través de tu cuidado, a través de una relación contigo, con tu santidad y de la nuestra. Ayúdanos, Señor, a conocerte por tu palabra y a través de nuestra experiencia, de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, que en la oración, que es una forma de mostrar ese conocimiento que tenemos de ti, mostremos la música y la letra del buen conocimiento. Ayúdanos, Señor. Gracias una vez más por lo que estás haciendo por los enfermos. Gracias porque a Susana le van a dar unos días de alta.
para después ser operada. Ayúdala, Padre. Ten misericordia de ella. Utiliza a los médicos para sanarla. También te queremos dar las gracias por la sanidad que has dado a la esposa de Gamaliel y porque sabemos, Señor, que seguirás ayudándola hasta que termine de curarse. Gracias por lo que estás ayudando a Carmen Teresa a recuperarse de esta operación que ha tenido de cadera, porque también Carmen Rosa se está recuperando bien del accidente que sufrió. Y gracias también, Señor, porque sigues cuidando a Bárbara, a Moisés, también sigues cuidando a Santiago. Gracias porque sigues cuidando a Misael y a otros, Señor, que te necesitan por diversas causas. Provee trabajo para tus hijos, un trabajo que no les aparte de tu casa ni de tus cosas. Da, Señor, interés por ti a todos los que dicen ser hijos tuyos, que se interesen por ti y por tus cosas, que acudan a los cultos, que lean la palabra en sus casas, que oren, que vivan y den testimonio de ti en sus trabajos y en sus casas y donde quiera que se encuentren. Ayúdanos, Señor, a todos tus hijos a ser dignos de ser llamados hijos tuyos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.